Muchachos, cuando evaluamos factores de riesgo cardiovasculares, lo más importante aquí pues es básicamente los factores, bueno, se organizaron en modificables, no modificables. Estos fueron los factores clásicos que existieron desde hace mucho, mucho tiempo. Se dice que las enfermedades cardiovasculares son actualmente la primera causa de muerte en el mundo, la primerita causa. Más o menos en porcentajes creo que equivale a un 25% de muertes, no recuerdo el dato exacto. Luego le sigue el cáncer, luego le siguen las enfermedades respiratorias, pero las causas cardiovasculares es muy importante y deben saber que son prevenibles, es lo malo, ¿no? Ese es lo lamentable, o sea, lo más frecuente, lo que mata más se puede prevenir y sigue matando más, eso es lo lamentable. ¿Y por qué? Porque los factores de riesgo, chicos, lamentablemente en nuestra cultura no los modificamos de forma adecuada o no existe una cultura de prevención. ¿Por qué? Porque los modificables son el tabaco. El tabaco es el primer factor de riesgo, es el que más mata a nivel de cardiovascular, chicos, y a pesar de eso sigue siendo algo muy prevalente en nuestro medio. El tabaco daña el endotelio, el alcohol, el exceso de alcohol es el que daña también al factor de riesgo cardiovascular. La diabetes y el síndrome metabólico, la resistencia a insulina, todo la hipertensión arterial, todo eso, chicos, van a empezar a generar daños, muchachos, al nivel del endotelio, que van a predisponer a un infarto. Tenemos factores no modificables, que son la edad avanzada, por ejemplo. En el sexo, ¿qué sexo creen que es el más afectado? ¿Varón o mujer? Masculino. Varón. Varón, los varones. ¿Y se ha demostrado por qué? ¿Alguien sabe? Se dice que en la evolución natural de, de la raza humana, muchachos, según un artículo publicado en Dialnet, se dice que la raza o la especie que mejor adaptación, mejor corazón, mejor corazoncito lograron desarrollar son los que sufrieron más del corazón. Y como los varones somos los que más sentimientos cargamos, somos los que más sufrimos del corazón, muchachos. Bueno, para que lo recuerden. Pero se ha visto también, esto sí es verdad, que las mujeres tienen estrógenos, ¿no? Mayor carga estrogénica que los varones. Y los estrógenos favorecen la presencia de una lipoproteína que es la HDL, ¿ya? Y la HDL es un factor protector. Y como los varones tenemos menor carga estrogénica, tenemos mayor factor de riesgo, ¿vale? Esto sí es verdad. Bien, lo primero está en teorías, pero yo no lo alejaría de la realidad, ¿no? Tenemos la raza, factores genéticos, herencia, etcétera, etcétera. Digamos que el colesterol total a nivel laboratorial puede ser un LDL y un HDL. En porcentajes, ambos representan esos porcentajes, ¿vale? Y los valores normales son estos: menor a 100 LDL y más de 40 HDL en varones y más de 50 HDL en mujeres. Doctor, se ha visto que un factor de riesgo protector, como les decía, es que lo tengan en 65 miligramos por decilitro. Algunos dicen 60, pero desde 65 protege el corazoncito. Si tú lo tienes en 65, alégrate, doctor, porque lo, lo protege el corazoncito. ¿Y cómo puedo hacer, doctor, que se eleve? Haciendo ejercicio regular, al menos 3 veces por semana, al menos 150 minutos a la semana. Entonces, esto eleva tu HDL. Doctor, no hago ejercicio, vivo sedentario, solo estudio, no tengo tiempo de salir a correr o ir al gimnasio. Entonces, por eso es que a muchos nos infartamos, ¿no? Por eso es que la obesidad y el sobrepeso es uno de los factores de riesgo, mira, que apoyan acá a la diabetes, la dieta, el sedentarismo. Entonces, por eso es que lamentablemente, a pesar de que es una enfermedad con muchos factores que se pueden modificar, sigue eliminando o sigue matando mucho, muchachos. Entonces, es también un poco de reflexión para mejorar los estilos de vida en nosotros. Como médicos también tenemos que tener un buen estilo de vida para rendir bien en los exámenes, para vivir mejor,
para tener una mejor calidad de vida en los últimos años, porque ahorita somos jóvenes, ¿no? Bueno, metabolismo de las lipoproteínas, chicos. Esta es una lipoproteína, ahí está, una lipoproteína, tiene sus componentes, todo ello, pero lo que me importa de esta lipoproteína es que en su interior va a tener pues colesterol y va a tener fosfolípidos. Y se va a estar llena de lipoproteínas, o perdón, va a estar llena de triglicéridos o llena de colesterol, dependiendo cuál sea. Porque como veremos, hay algunas lipoproteínas, son 5 las principales, que tienen distintas composiciones. Incluso fue pregunta de examen una vez. Doctor, ¿cuál es la vida de estas lipoproteínas? Te cuento de que va a haber una lipoproteína que va a ser el kilomicrón. Esta, como verás acá abajo, está cargada de triglicéridos, ¿ya? Y los triglicéridos son una materia de reserva energética. Entonces, este kilomicrón va a enviar la, digamos, vamos haciendo una analogía de estos dos gráficos a la vez, ¿ya? El kilomicrón, chicos, se va a formar a nivel intestinal. Acá se forma el kilomicrón. Y para que se forme el kilomicrón, este con Q, tú tuviste que haber ingerido grasas, lípidos. Entonces, las grasas, los lípidos que tú ingieres a nivel del intestino, a nivel del intestino delgado, en la porción final, en el ilium, para ser exactos, allí se va a absorber las grasas, gracias a la bilis. Entonces, la bilis que vimos hace rato en función hepática va a apoyar la emulsificación de las grasas, va a apoyar a que se absorban las grasas. Sin bilis no se absorben las grasas y el paciente tiene esteatorrea, es decir, tiene heces con bastantes lípidos, ¿vale? Bastantes grasa, heces bastante amarillentas. Si es que no se absorben las grasas, obviamente. Pero si es que se absorben, entonces tenemos el kilomicrón que se carga de triglicéridos. Estos triglicéridos que el kilomicrón tiene, va a entrar al sistema linfático primero y luego va a ingresar a la sangre, ¿ya? A la sangre, circulación venosa. Entonces, a través de la sangre va a ser transportado por los tejidos periféricos. Y es por eso que el kilomicrón que tenía básicamente lleno de triglicéridos, ahora si te das cuenta, se hace más chiquito. ¿Por qué, doctor? Porque es como un repartidor de pizzas. Fue dejando triglicéridos. Y cuando era chiquito, ahora sí se metió al hígado. Entonces quiero que te des cuenta de que cuando es chiquito, a esto se conoce como remanente de kilomicrón, se mete al hígado. Y el hígado lo metaboliza, el hígado hace ya pues a veces utiliza el resto, lo que queda para fabricar otras cosas, etcétera. Se metió al hígado. Eso se conoce como ciclo exógeno, ¿vale? Eso se conoce como ciclo exógeno del kilomicrón, de las lipoproteínas. Doctor, pero hay un ciclo endógeno que inicia con la VLDL. ¿Y qué pasa? Este hígado produce VLDL. La VDL, como te vas dando cuenta, se va a transformar en IDL, que es una lipoproteína de densidad intermedia, y luego se transforma en LDL, que es una lipoproteína, pues en este caso de baja densidad. Entonces, vamos a ver, muchachos, que de esas transformaciones que se van dando, la composición va cambiando, ya que está más bien bonito, mira. Mientras más a la izquierda está, hay más triglicéridos, hay pocas proteínas, menos colesterol y es menos densa, ¿ya? A medida que va avanzando, pierden triglicéridos, aumenta la proporción de proteínas, gana colesterol y se hace más densa, ¿ya? Entonces ten en cuenta eso, ten en cuenta ese datito. Entonces, vamos a ver que dentro de las lipoproteínas, acá, mira, en composiciones, esto fue una vez pregunta de examen, ¿cuál es la lipoproteína que tenía 50% proteínas y 50% el resto eran lípidos, entre fosfolípidos y triglicéridos? Esa era la HDL. Acuérdate, estas de acá tienen, en este caso, mayor cantidad de colesterol, estas de acá. Pero en general, ¿quién tiene mayor colesterol? La LDL. No te olvides que dentro de los porcentajes, también te lo expliqué, ¿no? La mayor cantidad de colesterol está en la LDL, ¿vale? ¿Esto es bueno, esto es malo, doctor? La verdad es que en condiciones adecuadas esto es bueno que se dé así.
Porque el colesterol permite muchas reacciones metabólicas. El colesterol permite la formación de ciertas hormonas incluso, como la aldosterona, como el cortisol, incluso a los andrógenos y los estrógenos tienen como base moléculas de cortisol, perdón, de colesterol. Es decir, su sustrato o la base para que se formen los estrógenos en la mujer o los andrógenos tiene colesterol. Entonces sí es bueno el colesterol. Lo malo es cuando se eleva, porque cuando hay una elevación mucha de LDL, este LDL empieza a dañar el endotelio. Si es que este es el endotelio, empieza a acumularse por aquí, acumularse, se da procesos inflamatorios que al final, después de muchos años, esto termina en una trombosis. Se obstruye el endotelio y esto, pues, tú sabes que si es que no pasa sangre, hay procesos de isquemia, infarto, ¿vale? Hay procesos de isquemia y procesos de infarto. Bien, acá les he traído em, bueno, acá hubo un cambio. Veamos primero esta diapo, ¿ya? Acá les he traído entonces cómo estos marcadores que acabamos de ver van a generar algunos cambios conforme van avanzando. Al inicio empieza a formarse la plaquita, la placa de ateroma. Conforme va avanzando, esa placa se hace inestable, se puede romper, aparecen procesos de isquemia, procesos de necrosis y al final procesos de intentar reparar. Cada proceso que sucede, chicos, genera ciertos marcadores. Los que han preguntado es que en la fase de placa, cuando se está formando el ateroma, cuando se está inflamando, cuando hay un aumento del LDL, pues va a haber básicamente LDL y va a haber marcadores de inflamación. El ICAM también lo preguntaron en fases iniciales. Lo que siguiente que han preguntado es que en isquemias o en necrosis, perdón, aparecen los marcadores de necrosis que vamos a estudiar en la siguiente diapo. Y cuando se remodela el ventrículo derecho, aparece el izquierdo, perdón, aparece el ProBNP, ¿ya? Que indica o se eleva mucho en pacientes con falla cardíaca, ¿ya? Esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bien, ahora sí volvemos a este cuadro. Entonces, ya hemos visto, muchachos, digamos, cuál es el metabolismo de estas lipoproteínas, las hemos conocido un poco. Ahora, cuando se elevan las lipoproteínas, se tienen ciertos, básicamente el paciente tiene que entrar en una valoración de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque antes de que se infarte, nosotros tenemos que prevenir. Entonces, dentro del manejo del tratamiento, se estipulan ciertos requisitos, y esto fue pregunta de examen, por eso te lo traje. Y esto, chicos, tú ves un cuadro grandote, pero la verdad es que analizándolo es muy sencillo, mira. Empecemos viendo acá este cuadrito. Este cuadro indica, dependiendo del riesgo, un tratamiento. Tengo del 2016 y del 2019. Una vez lo preguntaron y la pregunta fue del 2016, la antigua. Pero no hay mucha diferencia. Miren, dense en cuenta que los valores de objetivo del tratamiento es que si un paciente tiene un riesgo bajo, que la LDL, en este caso, sea menor a 115, acá sea menor a 115, acá sea menor a 100 y acá sea menor de 70. ¿Ya? El objetivo de la LDL. Y el 2019 se hace más estricto. 115, 110, perdón, 116, 100, 70, 55. Básicamente te dice que mientras mayor es el riesgo de que el paciente sufra complicaciones, hay que mantener estos valores más bajos. Bien, esto es importante que lo recuerdes. Más o menos yo te recomiendo que hagas una asociación. Mira, ve. Acá tú le dices, el primer valor era más o menos 115. Acá bajó 10, acá bajó 30 y acá volvió a bajar más o menos 15. O sea, van bajando, van bajando. ¿Ya? En los objetivos del tratamiento. Pero y acá algo similar. Mira, acá bajó 15 y acá bajó más o menos 30. Si te das cuenta, van bajando. Sin embargo, lo que siempre tienes que tener en cuenta, y lo que más preguntan son los de riesgo alto, ¿vale? Es lo que más creo yo que te van a preguntar. Riesgo alto y de riesgo muy alto. Entonces, ¿cómo saber tú el paciente en qué riesgo se encuentra? Doctor, para empezar, el paciente no tiene factores de riesgo o el factores de riesgo son pequeñísimos, pequeñísimos. En términos generales, no factores de riesgo o pocos factores de riesgo, ya va, bastantes pocos factores de riesgo. Entonces, digamos que es un riesgo bajo.
por el que el paciente lo controlamos con 115. Doctor, el paciente tiene un riesgo moderado. Aquí vas a ver que hay un paciente que sí tiene algunos factores de riesgo, ¿vale? Sí tiene algunos factores de riesgo, puede ser varón, no sé, quizás el paciente, em, no sé, tiene un colesterol un poco más elevado, no sé, pero tiene pocos factores de riesgo. Tiene pocos factores de riesgo, no son tan graves, y es un paciente, digamos, joven. O sea, si tiene un caso clínico, un paciente joven, con un otro factor de riesgo no tan significativo, o en este caso, un paciente diabético sin factores de riesgo, o un paciente con factores de riesgo, pero poquitos, y es joven, sano, no tiene ninguna enfermedad, entonces es un riesgo moderado. ¿Ya? ¿En qué se diferencia del primero? Es que acá solamente el paciente acá no tiene enfermedades, ¿ya? No hay enfermedades agregadas y los factores de riesgo pues son bastante bajos, bastante bajos. Acá sí el paciente tiene una enfermedad, pero tiene, digamos, todo a su favor. Una enfermedad acá no hay complicaciones, ¿vale? Acá no hay complicaciones de la enfermedad y puede tener pocos factores de riesgo, ¿ya? Pocos factores de riesgo. En el riesgo alto, el paciente ya tiene la enfermedad y acá tiene va más factores de riesgo. Entonces, aquí el paciente fuma todos los días, es obeso, es diabético, ya tiene enfermedad. O sea, enfermedad más muchos factores de riesgo, tú dices riesgo alto. Enfermedad, pero cero factores de riesgo, muy pocos factores, moderado. Doctor, no está enfermo, riesgo bajo. Doctor, en riesgo muy alto, tú tienes la enfermedad y le buscas complicaciones graves, más complicaciones graves. Doctor, el paciente es diabético y se acaba de infartar. Doctor, el paciente es diabético y ha tenido un derrame cerebral. Doctor, el paciente es diabético y tiene una enfermedad renal crónica avanzada. ¿Ya? Eso. Acá en el riesgo alto puede haber complicaciones, pero las complicaciones, digamos, o el daño es leve, ¿vale? Leve o moderado. Acá las complicaciones son severas. Incluso el paciente puede tener antecedentes ya de un evento cerebrovascular, como te digo, de infartos. Eso ya es clasifica para muy alto, ¿vale? Entonces, para más o menos hacer una comparación y no se me confundan, chicos. Si yo les digo, tengo un paciente de 80 años, ¿vale? 80 años, obeso, diabético, hipertenso, que ha tenido un derrame cerebral, ¿en qué riesgo lo clasifican? En riesgo muy alto. Bien, si tengo un paciente de 50 años, diabético, tiene una tasa de filtración glomerular en 65, sin otras complicaciones, ¿dónde lo clasifican? En riesgo alto. En riesgo alto. Doctor, tasa de filtración, esto lo hemos visto en enfermedad renal. Esta es una tasa de filtración, digamos, moderada, ¿no? Un estadio 3A. Perdón, un estadio. ¿Qué estadio es este, chicos? Estadio 2, ¿no? Un estadio 2. Al final repasamos un poco de renal ya, pero digamos no está avanzado. Cuando está avanzado, digamos que es menor a 30. Menor a 30 hablamos de un estadio 4, entre 15 y 30, y menor a 15 un estadio 5. Si es que está avanzado una enfermedad renal, ahí sí ya es riesgo muy alto. Doctor, tengo un paciente, ponte de 35 años, es diabético, no tiene otros factores de riesgo. 25 años, no es obeso, ¿vale? No es obeso. Y a ver, y se mantiene controlado, ¿no? Nada más. Y la enfermedad la tiene hace 3 años recién diagnosticada, en tratamiento. Moderada. Un riesgo moderado. Y por ejemplo, tengo un paciente que, varón, obeso, no diabetes, no hipertenso, ¿cómo lo clasificas? Riesgo bajo. Un riesgo bajo. Entonces, así, estos tips, chicos, para clasificar rápidamente, ¿ya? Muy alto, complicaciones graves. Enfermedad más complicaciones graves. Riesgo alto, enfermedad más complicaciones iniciales, complicaciones leves. Moderado, la enfermedad sin complicaciones, ojo.
Y bajo, pues no hay ni enfermedad y tiene uno que otro factor de riesgo. Bien. La clasificación de Fredrickson, esto una vez lo preguntaron, la verdad yo sí les digo que este cuadro es un poquito engorroso por aprenderlo. Yo una vez intenté buscar alguna forma de buscar alguna, digamos, algún intento de recordarlo. Y más o menos vi este patrón, miren. Primero empieza con triglicéridos y luego colesterol. Y luego empieza, mira, los dos juntos, se mantienen los dos juntos, el último baja, el último, mira, triglicéridos se repite y acá otra vez los dos juntos. Bueno, lo intenté. La verdad es que sí me sirvió para el examen, ya luego me olvidé, pero yo les recuerdo que más o menos lo tengan en consideración igual que los otros, ¿no? Esto puede que venga, pero es poco frecuente, no lo preguntan mucho. Entonces revísenlo cuando estén, digamos, en los últimos días de sus repasos. Clasificación de Fredrickson de las dislipidemias, ¿vale? ¿Y qué lipoproteínas lo elevan? ¿Vale? Entonces, esto igual. Traten de buscar, como les digo, yo lo hice, yo lo hacía con colores para buscar asociaciones y así, ¿no? Buscar alguna forma de recordar. He dejado el síndrome metabólico, lo han preguntado cuáles son los componentes del síndrome metabólico, obesidad central, triglicéridos más de 150, y esto ha sido la pregunta. Colocaron LDL más de 100, y eso, chicos, es falso. Si te das cuenta, en el criterio de síndrome metabólico no está contemplado el LDL, solo está contemplado que el HDL baje de los valores normales. Te dije que 40 era normal para varón y 50 era normal para mujer. Entonces, que baje y está elevado. Tenemos una glucosa en ayunas mayor a 100, que equivale a desde una, digamos, prediabetes o hasta una diabetes, ¿ya? Mayor a 100. Y una presión arterial sistólica mayor a 130 sobre 185. Una presión arterial, perdón, más de 130 sobre 185, ¿ya? Bien, chicos, esos son los criterios de síndrome metabólico. Repásenlos. Eso sí o sí tienen que saberlos. Y en cuanto a los marcadores cardíacos, ahora sí, hasta aquí acabamos lo de lípidos y todo ello. Vamos a ver ahora lo peor que puede pasar en un paciente en este contexto, ¿no? Que se infarte. ¿Qué pasa? Cuando un paciente sigue con los factores de riesgo por muchos años, empieza a haber cambios a nivel del endotelio. Y algo que no les expliqué hace rato es que la LDL, como les decía, se empieza a acumular en la capa íntima de nuestra célula endotelial. Y eso es pregunta de examen de histología. Entonces, si tú te das cuenta, este es el endotelio, este es el músculo liso. La capa entre el endotelio y el músculo liso se conoce como la capa íntima, ¿ya? La capa íntima, esta zona, toda esta zona que voy a pintar a verde amarillito, toda esta zona se conoce como la capa íntima, ¿ya? Entonces, en la capa íntima se va a producir el proceso de aterosclerosis. ¿Y qué sucede? Se mete el LDL que se ingresa a la capa íntima va a empezar a oxidarse, se oxida, va a ser fagocitado por macrófagos que empiezan a migrar a esta zona con el afán de querer controlar la infección. Este es como tu amigo, el que te quiere apoyar, pero al final lo termina dañando más la situación. No sé si te ha pasado. Dice, ya, yo te apoyo, yo te apoyo. Viene el amigo y en lugar de apoyarte, pues a veces sin querer, dañó más la situación, ¿no? Es como tú le dices, ay, ya no quiero tu apoyo, ¿no? No sé, pero imagínate una situación así, no sé si te ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? Viene el monocito, el macrófago. El monocito es la célula inflamatoria, bueno, una célula de tu cuerpo, ¿no? Produce inflamación y todo ello. Entonces, este macrófago viene y se come al LDL en su afán de controlarlo, dice él, pero al comerlo se va a transformar y se forma una célula espumosa. Cambia su estructura del macrófago, ya cambia su estructura del macrófago y se hace una célula mala. Esta célula favorece la inflamación, favorece más la inflamación y al final, chicos, se empieza a formar la placa de trauma. Entonces, se vienen los macrófagos, se acumulan muchos macrófagos, incluso el músculo liso
de acá, de la capa de muscular, se transforma y empieza a favorecer la inflamación. Al final pasa esto, ¿ya? Al final pasa esto. Se forma una placa de ateroma que en algún punto se rompe y sucede entonces lo que queremos evitar, un trombo, una trombosis de la placa. ¿Por qué? Porque cuando si llegamos a este punto, tú sabes que el oxígeno, la glucosa, pasa por aquí, ¿no? Pasa por acá. Y tiene que llegar y tiene que seguir avanzando, pero cuando se obstruye ya no llega a una parte del corazón. Yo quiero que recuerdes algo muy importantísimo, que la circulación coronaria es una circulación coronaria de tipo terminal. Esto es importantísimo. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque la parte de acá que no llega sangre no tiene otra irrigación por este lado, ¿ya? No es que hay otras arterias que lo irrigan. Viene de arriba hacia abajo, nada más. O sea, es terminal, es como dijeras, de más a menos. No hay otra arteria que viene por acá y le da una ramita y cosa que si esta se obstruye, la de acá sí la aguanta, ¿no? No es como las manos. En las manos tú tienes tu arteria cubital, tu arteria radial. Si es que por alguna razón tu arteria radial se obstruye, la cubital, digamos, podría seguir dándole circulación a tu mano, ¿vale? Quizás no de la forma efectiva, pero tu mano o en este caso tus dedos seguirían recibiendo circulación por la otra arteria. Pero acá no, en el corazón si es que se obstruye, no hay otra rama, digamos, que, que pueda compensar el daño que se está produciendo en alguna parte del miocardio, ¿vale? Entonces, es terminal. Bien, ese desbalance va a generar, chicos, que la oferta y demanda de oxígeno se dé, es decir, tu corazoncito necesita oxígeno, pero por la obstrucción no lo recibe. En consecuencia, libera ciertos marcadores laboratoriales que ahorita lo vamos a empezar a analizar. Bien, doctora, entonces, hasta aquí vemos que el corazoncito ha enfrentado procesos de daño, ha liberado marcadores tumorales, perdón, marcadores cardíacos. ¿Cuáles son esos marcadores? ¿Cuál es su importancia, chicos? Es que, bueno, llega un paciente, mira, llega un paciente con dolor torácico, varón, 40 años, fumador, diabético, hipertenso, antecedente de infartos en el padre, el hermano, ya, tiene todo para que sea cardíaco. ¿Qué es lo primero que hace cuando alguien llega así al hospital, ¿no? ¿Qué es lo primero que uno tiene que darse cuenta? Si viene un paciente con dolor torácico, pues se lo evalúa rápidamente y se hace una anamnesis. Y ese paciente con sospecha se le debe mandar a hacer su electrocardiograma en los primeros 10 minutos. Vaya a hacer su EKG. Sale un EKG alterado, ¿vale? A ese paciente también se le debe tomar marcadores cardíacos para corroborar en este caso, o para, en este caso, ayudar a no solo corroborar, sino para el pronóstico, qué tan alto están. Y dentro de los marcadores cardíacos que se solicitan, tenemos los siguientes. Bien, pregunta de examen. ¿Cuál es el primer marcador cardíaco que se eleva en un infarto? El primer marcador, muchachos, en elevarse va a ser este, ¿ya? La mioglobina. Se dice que las mioglobinas que están acá se elevan en las primeras 2 horas, ¿vale? Pregunta de examen. En las primeras 2 horas se va a elevar la mioglobina. Más o menos a las 4 a 6 horas se van a elevar dos más, que son las troponinas y la creatinina quinasa. Acá les he dejado. Las troponinas, chicos, son los marcadores de elección, pregunta de examen, y las creatinina quinasa tipo B es el marcador para detectar reinfartos, pregunta de examen. Bien, acá un pequeño pausa. ¿Sí se está entendiendo, chicos, hasta ahorita lo que estamos evaluando? ¿Hay alguna duda que se ha surgido de lo anterior? ¿Me confirman, por favor, chicos? Sí, está claro, está bien. Bien, cualquier duda, chicos, me la comentan con confianza.
¿vale? Disculpe, ¿cree que puedas repetir un poquito lo de marcadores, por favor? Ya. Sí, sí, ahorita empezamos con los marcadores, no te preocupes, hermano. Más bien les voy a hacer mejor un gráfico. Voy a hacerles mejor un gráfico para ver mejor esto, ¿ya? A ver, ya. Entonces, sí, sí, mejor yo les hago un gráfico. Ahí vamos hasta el final. A zoom. Ya, acá. Chicos, si pueden, copien este gráfico conmigo, ¿vale? Saquen su lápiz, su tablet, donde estén. Hagamos esto juntos. Les voy a presentar aquí a Pepe Lucho y les voy a presentar aquí a fulana, ¿ya? Pepe Lucho y fulana han terminado su relación, ¿ya? Y al Pepe Lucho le dio un síndrome del corazón roto. Síndrome de Takotsubo. A ver. Síndrome de Takotsubo. Takotsubo. Bueno, ya lo digan después. Se complicó y tenía factores de riesgo y se infartó también. Tuvo un infarto. Ya, bueno. El Pepe Lucho, aquí está. Pepe Lucho era un varón de 40 años, obeso, diabético, no controlado por 8 años y terminó con su enamorada y lamentablemente se infartó. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a pasar horas. Pasa 2 horas, pasa 6 horas, pasan 12 horas y a partir de acá empezamos el tiempo en días. Pasa un día, pasan 3 días, pasan 7 días. A ver, estamos cada 7 días, ponte, pasan 10 días y acá 14 días, ¿ya? Hay que hacerlo así. Entonces, Pepe Lucho se infartó. Acá estamos cero. Acá partimos. ¿Qué sucede? Cuando Pepe Lucho se infarta, a las 2 horas, ahorita, digamos que los marcadores están abajo de esta raya, que digamos que es la raya de normalidad. Entonces, ¿qué pasa? A las 2 horas empieza un marcador a elevarse. El primerito en que se eleva y que empieza a caer incluso en el primer día, así como que se eleva, así es que se cae. ¿Cuál les dije? ¿Cuál es el primero en elevarse y el primero en caer? La mioglobina. Mi hemoglobina. Ya quiero que se den cuenta que este gráfico, chicos, los tiempos están en horarios distintos. Ya mira, acá están en horas y acá empiezan en días. Acá hay que hacer un corte para que no se confunda. Entonces, la mioglobina. Entonces, esto sería nuestra mioglobina. ¿Se pide en el Perú? Bueno, al menos en Chiclayo, no se lo pide. ¿Por qué? Porque así como sube, así baja. Entonces, baja tan rápido que a veces no nos sirve. Imagínate que al paciente lleva 3 días infartado. ¿Vas a ver elevada la mioglobina? Día 3, No. no. Por eso no tanto ayuda. Doctor, a las 4 a 6 horas más o menos por acá empiezan a elevarse otros marcadores. Ya casi. Empieza a elevarse un marcador que es la creatinina quinasa, que va a desaparecer más o menos al tercer cuarto día. Este marcador que es la creatinina quinasa desaparece al tercer cuarto día. Muy bien. Entonces, esta es la creatinina quinasa. Bien. Hay otros marcadores que son las troponinas, que también aparecen juntos más o menos a las 4 horas, pero duran más tiempo. Algunos llegan hasta los 10 días y otro marcador llega incluso, algunos dicen, hasta los 14 días. Y acá aparecen las troponinas. La troponina T llega más tiempo. Yo decía la que desaparece más tarde, la más tardía, la troponina T, y acá la troponina I. Entonces, estas de acá son las troponinas. Bien, y esos son los que aparecen cuando Pepe Lucho acaba de terminar con su enamorada. Pero aquí hay varias preguntas. Lo que preguntan es, ¿marcador de elección? ¿Cuál era, chicos? El de elección. Las troponinas. Sí, troponina. De las troponinas, ¿cuál es la última en desaparecer? La T. T de tardía. También preguntan cuál es el marcador, digamos, de reinfarto. Imagínate que Pepe Lucho se reinfarta, o sea, imagínate que estaba recuperándose del primer infarto
estaba en observación y más o menos al día 1 viene otra vez la fulana y le saca en cara todo lo mal que hizo, ¿ya? Y le grita, y otra vez se rompe su corazoncito y se otra vez infarta. Y de ese infarto ya se complicó más el Pepe Lucho. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, o sea, todo lo que hemos visto se repite otra vez. Se eleva la hemoglobina, se eleva la CKMB, se elevan las troponinas otra vez. Pero en el día que estamos ahorita, imagínate, ahorita estamos acá, estamos en el día 1, ¿no? O mejor, vamos al día 2, ¿vale? Hay que moverlo un poquito para que te mejore el ejemplo. ¿Ya? Entonces, estamos en el día, en el día 2. En el día 2, nuevamente pasa lo mismo. Entonces, a las 6 horas se empieza a elevar la troponina de la CKMB y acá a los 3 días, mira, date cuenta de que de 3 acá ya pasaron 3 a 4 días, ¿no? Hacemos otra curva. Voy a hacerlo con rojo para que veas que este es el mismo marcador que el de acá. Esta es otra creatinina. Doctor, pero ¿por qué acá está más chiquito, no? Porque quiero que te des cuenta de que los tiempos acá eran, mira, en horas, tan largote, pero acá es en días. Y es lo mismo, esto se eleva en 3 a 4 días, ¿vale? No quiero que te me confundas. ¿Por qué hago esto, doctor? Doctor, si yo te pregunto, al día 7 o al día, al, al día 6, ¿qué marcador estaría elevado en el día 6 que me indique que el paciente está infartado? Infarto nomás. Dime. La troponina I Muy y bien, la T. troponina ahí. La T también, ¿no? La T también. Solo esas. Y la, y la CK. Y la CKMB. Muy bien. Los tres me dicen que es infartado. Sin embargo, si hacemos más precisos, de los tres, ¿quiénes me indicarían que el paciente se ha reinfartado? La CK. Creatinina. Solo la CKMB. ¿Por qué, doctor? Doctor, pero si es que tú me dices que todo empieza de nuevo, entonces yo imagino que la troponina también nuevamente se empieza a elevar. Así como la otra más, se empieza a elevar, ¿no? Y sus curvas son más largas. Pero si te das cuenta, si es que incluso si hacemos eso, incluso si es que la elevamos, se va a superponer a los 14 días del primer infarto, ¿me entiendes? O sea, mientras la CKMB a los 6 días espera que ya no esté y ya no debería estar, si es que se presenta nuevamente, tú dices, ah, no, algo pasa aquí. Si esto desaparece al tercer, cuarto día y estoy en el día 6, esto ya no tiene que estar. Si es que está, es porque nuevamente se infartó. En cambio, si es que tú ves que al séptimo día ya no está la CKMB, pero sí están las troponinas presentes, tú dices, ah, esto corresponde al primer infarto. Pero si tú lo ves que está la CKMB, tú dices, no, el paciente se ha reinfartado y el pronóstico cambia. En un reinfarto, lamentablemente el paciente se va a complicar más, ¿me entiendes? Es por eso que la CKMB te sirve para evaluar reinfartos y las troponinas no. Y eso son preguntas de examen, así, esto es sencillo, mira, nada más. Nada más tienen que saber. ¿Hay alguna duda, chicos, antes de volver a la diapo sobre esto? Está claro. Todo claro. Ya. Otros marcadores que también se pueden elevar en estos procesos es el LDH, que es un marcador de inflamación, la la TGO, que lo encontrábamos también en el hígado, ¿te acuerdas? Esto es en específico. Yo te dije, entre la ALT y la AST, ¿cuál es el más hepatoespecífico? ¿Te acuerdas? ¿Quién se encuentra más en el hígado? La ALT, no se olviden, chicos, eso se pregunta de examen. ¿Por qué? Yo te dije que la ALT también es TGP y la AST es TGO. Cuando tú tienes un daño en el corazón, también se eleva la TGO, así como si tuvieras un daño en el hígado. Por eso es que si es que tú ves la TGO elevada, ya, datito que no te dije, y la TGP de peligrosa, normal, tú vas a decir, ah, no, esto no es hígado. Esto puede ser corazón, esto puede ser esas vías biliares,
Pero esto no es hígado. ¿Por qué? Porque el hígado va a elevar primero la ALT. Es más específico de hígado, ¿ya? Ese datito para que lo tengan en cuenta. Por eso les digo que los marcadores, la mayoría, no son específicos. Tienes que agruparlos entre los mismos marcadores con otros marcadores, incluso con la clínica del paciente, para que tú llegues a una integración, ¿vale? Bien. Tengan en cuenta eso. Entonces vamos a ver acá, chicos, que la mioglobina aparece muy temprano, muy sensible, no es específico. Doctor, ¿por qué? Porque se puede elevar en patologías musculares. Como es mioglobina, esto se eleva en patologías que afecten al músculo, como una rhabdomiólisis, por ejemplo, un traumatismo muscular o cualquier cosa que dañe el músculo, ¿vale? Cualquier inflamación del músculo va a elevar, ¿vale? Troponinas, estos sí son los marcadores de elección. ¿Por qué? Porque son muy sensibles y muy específicos. Esos términos de sensibilidad y especificidad tienen que saberlo, ¿ah? Diferenciarlos. Sensible, específico. Creatinquinasa indica reinfartos, aunque no es específico. ¿Por qué? También se puede elevar por patologías pulmonares, por patologías neurológicas, ¿vale? Incluso por, por condiciones no patológicas, ¿ya? Bien, por acá te he dejado la GOT, la que te dije que también se encuentra en daño hepático, la LDH, también, ya que te he dejado otros marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, no es específico, esto no lo suelen preguntar porque no es específico, la hemoglobina glicosilada, que lo veremos en la clase de diabetes, esto puede ser un predictor de riesgo cardiovascular, porque si es que está más alta, el riesgo cardiovascular es peor, ¿vale? Los lípidos también puede ser un predictor de riesgo, pero generalmente, digamos, no suelen ser tan preguntados. Esto sí, cuando tú tienes un péptido natriurético ventricular, como te digo, este es un marcador de evolución. Mientras más alto esté, indica mayor disfuncionalidad del ventrículo izquierdo. Entonces, es que este es digamos, un marcador que se encuentra en los ventrículos, en los miocitos ventriculares. Cuando hay un daño, se libera la sangre. ¿Y en qué momento hay daño, doctor? Cuando tienes un paciente con falla cardíaca. Doctor, ¿y yo cómo sé que un paciente tiene falla cardíaca? Entonces, los síntomas más frecuentes, si es que no lo sabes, anótalos en falla cardíaca, es disnea, incluso en algunos momentos adopta una forma característica que es la ortopnea, es decir, el paciente no tolera estar en decúbito supino, es decir, estar echado. El paciente está echado completamente, no puede respirar, ¿vale? Tiene que estar sentado. El paciente necesita o debe estar sentado. Seguramente has visto o vas a ver porque la insuficiencia cardíaca es muy frecuente. El paciente con insuficiencia cardíaca puede está durmiendo y se levanta con crisis paroxísticas de tos. Eso es muy característico, ¿ya? Disnea paroxística nocturna. El paciente puede tener crepitantes al examen físico, difusos. eh, ¿Qué más? En algunos casos puede haber, en este caso, cardiomegalia, puede haber a veces hepatomegalia, a veces puede haber tercer, cuarto ruido, etcétera, etcétera. Pero lo más frecuente es esto, ¿ya? Disnea, ortopnea, crepitantes, ya te hacen sospecha de falla. Ah, y edema. El edema, muchachos, en miembros inferiores, también ingurgitación yugular. Esto te indica un paciente con falla cardíaca. Entonces, tarea, revisar al menos datos principales de falla cardíaca clínica principal para que te den la sospecha diagnóstica. Y cuando te pregunten cuál es el examen que tú solicitarías para confirmar o apoyar el diagnóstico de falla cardíaca, tú digas, a este paciente hay que solicitarle un péptido natriurético ventricular, una BNP, ¿no? Pero para eso tienes que tener la sospecha clínica. Bien, acabamos con esto. Hay algo que una vez lo preguntaron que se conoce como índice cardíaco relativo. ¿Y qué es eso? Preguntaron. Doctores, sucede que la CCAM, como te digo, hay varios tipos. Hay MM, hay MB, incluso hay una CCAM que no recuerdo, que se encontraba en el cerebro. No recuerdo cuál es su nomenclatura, ¿ya? Pero cada CK tiene un porcentaje, un porcentaje.
el porcentaje de la CKMB era un 4% aproximadamente. Es decir, de todos los CKs, esto lo normal es que sea 4%. Ese es el índice cardíaco relativo. Es decir, es el porcentaje de la MB entre el total de la CK. Porque si tú sumas esto, más esto, más esto, tienes CK total, ¿no? Es como si dijeras, el CK se divide en A, en B y en C. Si tú sumas A, B y C, es el CK total. Pero si quieres sacar solo el porcentaje del B, entonces, fácil, pues, divido al B entre el total y lo multiplico por 100. Y eso es en porcentajes, 4%. Es sencillo, es solamente, digamos, una proporción del CKMB entre el total y eso tiene que ser menor al 4%, ¿vale? Es solamente una proporción, chicos, nada más, una proporción de algo entre el total. Y si es que está entre 4 y 20%, esto apoya el diagnóstico de infarto. Bien. ¿Alguna duda? Bien, estamos a tiempo. Al menos con este. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Vamos a tratar de resolverlo en 10 minutos ya el banqueo para, para avanzar. Si no hay dudas, entonces empezamos. 1. La B. 1D. Sigan, chicos, sigan. No, B. A la B. A ver, una más o uno más. Estos muchachos malcriados, ustedes no apoyan. Hay que hacerlo con 2 participaciones y pasamos a la siguiente, por motivos de tiempo, chicos. De verdad, pero me gusta que participen. Bien, vamos. 2. Esto les dije, ¿no? Les dije que la LDL no es parte de los criterios de síndrome metabólico. La HDL sí. Entonces, como tú ves LDL acá, ya, este no es. 2. La D. La D dice, a ver, uno para la D, uno más, chicos. La D. 2. A ver, muy bien. La primera es, ¿verdad? Nunca subestimes el poder del puede. Si es que no sabes la alternativa, tú dices, puede, puede. En medicina todo puede pasar, entonces dile, esto es verdad, ¿ya? Aparte de que quizás no te lo dije, pero acá te dejo un cuadrito donde veías que, ¿cómo se llama? Que sí existen otras causas, ¿vale? De elevación. No son específicas, como te dije. Segundo, dice, esto te lo dejé, la fórmula relativa, esto puede ser, esto es verdad. Bien, te lo dije, ¿no? Todo que daña el músculo eleva la mioglobina. La B. La B. A ver, hay que ver si es cierto. Dice incorrecto. Mioglobina es alta especificidad. Sin embargo, tiene que normalizarse, pues ya. No es específico, ¿no? Es muy sensible, pero muy poco específico. Hay que avanzar. Vamos con la 4.
El resto son correctas, ¿no? El resto son correctas. La C. Una más, por favor, tutor. El doctor no dio la pregunta, hay algo que me está tapando. ¿Qué dice la primera parte de la pregunta? Dice, ante la sospecha de un derrame pleural por enfermedad cardíaca crónica, se debe solicitar A, dosaje de triglicéridos, B, dosaje de adenosina. La C. Ya. ¿Hay algo que está tapando la pantalla, chicos? No, doctor, es en mi caso, nada más, no se preocupe. Ahí. Bien, 12. Bien. Eso sí, a ver, tenemos un paciente con sospecha de enfermedad cardíaca crónica, ¿no? Sospecha quizás de una insuficiencia cardíaca. Entonces, la que se utiliza en sospecha de falla cardíaca es la dosaje de ProBNP. Puede que no te digan así, ProBNP, sino simplemente BNP, ¿vale? Es válido también. Listo. Siguiente, reinfartos. ¿Qué marcas en reinfartos? La C. CKMB. ¿Alguien más? La Sí, la C. sé. Listo. ¿Cuáles son los más sensibles y específicos? Las troponinas. Los troponinos. ¿Marcas? La E. ¿No? Muy bien. Vamos con esta. El Pro BNP. La sé. Muy bien. Sigamos. La B. La B. Ok. No, B. ¿Segura? La B. A ver, alguien más. A ver, voy a seguir preguntando. ¿Alguien más que diga lo contrario? ¿O puede? No leen, chicos, no leen. Algo no cuadra en esta pregunta. La B no es la respuesta. ¿Alguien que diga otra respuesta? A ver, chicos, para avanzar, ¿alguien que diga otra respuesta? ¿O quieren rectificar si mencionan la otra respuesta? Es incorrecto, dice, ¿no? A ver, ¿el BNP es útil en la disfunción ventricular izquierda? Claro que sí. ¿La hemoglobina es sensible? Claro que sí. ¿Tiende a normalizarse a 12 horas? Claro que sí. ¿La troponina aumenta rápidamente después de las 4 horas? Claro que sí. ¿Sirve para la estratificación del Zika? Claro que sí. ¿El Zika no sirve en la fase precoz? Claro que sí.
No sirve, es verdad. Lo que sirve en la fase precoz de la mioglobina. ¿Sirve para reevaluar un infarto? Claro que sí. El BNP no es sintetizado por los miocardiocitos ventriculares estimulados por la hipoxia. Miren, es la misma pregunta, entre comillas, pero solo modifiqué 2 palabras y marcaron lo mismo. Deben tener cuidado, chicos. ¿Por qué? Porque en el examen puede pasarles igual. Pues es emocionado. Ah, esta pregunta yo la vi. Ah, ya era esto. Y no leyeron bien. Miren, ¿qué modifiqué? Ese término y modifiqué acá. Y solo con modificar esto ya cambió la pregunta. Tengan cuidado. Tengan cuidado, muchachos. No regalen preguntas. Bien. Siguiente. La mioglobina. ¿Quieren que diga otra respuesta? La C. No sé. ¿Alguien tiene? Mira, hay distintas. A ver, ¿alguien una más? Mioglobina. La Mioglobina. A. Mioglobina. La ¿Cuál es el primer marcador en elevarse? Les hice un gráfico, miren. El primer marcador en elevarse es la mioglobina, ¿ya? Luego que pasa el infarto, a los 2 meses, que es decir, el paciente hace falla cardíaca, recién se eleva el proBNP, ¿vale? O sea, el proBNP es cuando el ventrículo, quizás en las próximas semanas, empieza a repararse, entonces se empieza a elevar. Mientras más alto esté, es mayor predictor o se asocia a falla cardíaca, o es un indicador de falla cardíaca, ¿ya? El ProBNP, no te olvides que es para falla cardíaca. Acá sospechamos un paciente con dolor retroesternal, 3 horas de duración, mientras dormía generalmente se presentan en las horas de madrugada. Entonces, 50 años diabético, se está infartando. En un paciente con infarto, el primer marcador, chicos, es la mioglobina. Y de una vez, para marcar acá, mioglobina, para ya no estar repitiendo. A ver, vamos con este de acá. ¿Qué dicen? La A. Ya, hay alguien que dice la... A ver, antes de responder esa pregunta, ¿en qué riesgo lo clasifican? En la- eh, ¿Cómo te llamas? ¿Qué dijo la A? La de riesgo alto. Ya, riesgo. Ya recuerda que riesgo muy alto, riesgo moderado y riesgo bajo. A ver, ¿te acuerdas cuáles eran los criterios para ese riesgo alto? La enfermedad más algún factor de riesgo. Y acá Sí, es un paciente diabético con antecedentes de cardiopatía. isquémica, Mm. enfermedad más, bueno, enfermedad más complicaciones, digamos, pero leves. Ya, complicaciones leves. Cardiopatías químicas, como dijera, dicho, el paciente ya se ha infartado. ¿Ya? Acá tiene la enfermedad, más una complicación grave. Acá tiene la enfermedad, sin complicaciones. Y acá tiene factores de riesgo, sin enfermedad. Ya. El infarto, ¿en cuál de las 4 se consideraría? En muy alto. Muy alto. Ya. ¿Cuál sería el manejo entonces si es que es muy alto ese paciente?
Menor a 70 sería la C. Sería la C, ¿vale? Entonces no se olviden de eso. Cardiopatía isquémica es igual a decir pues, que se ha infartado el paciente. El objetivo de la LDL sería 70 y la hemoglobina glicosilada tiende a ser el objetivo generalmente 7, menor a 7. A menos que haya algunas indicaciones específicas que eso ya no creo que les llegue al caso porque eso lo van a ver en endocrino. ¿Ya? Ya, vamos con las últimas preguntas. Varón de 80 años. La ProBNP. Ya, sospecha de infarto, ProBNP. Y la última, La troponina T. más tarde en desaparecer debe ser acá la troponina T, ¿no? Acuérdate de T de tarde, la última en desaparecer. Bien, anemias. Vamos a hacer unos igual. ¿Les parece 5 minutitos de descanso? 5 minutos y volvemos, ¿vale? Tomen agüita, despéjense.